Buenos días. Buenos días. Aquí estoy otra vez. Quiero dar las gracias a todos los que han estado orando por mí durante este tiempo. Gracias también al pastor de la iglesia, que además de sus oraciones, siempre ha estado animándome a que venga a predicar. Pero sobre todo, gracias a Juanjo Bedoya, que ha estado desde el principio de la enfermedad conmigo, tratándome y en cierto modo cuidándome. Incluyo también al hijo, quien me llevó al hospital en contra de mi voluntad. Y yo no quería, y el hijo, insistiendo, me montó en el coche y me llevó. El tema de esta mañana se impone por las circunstancias que estamos atravesando, especialmente yo. He estado enfermo, pero no inactivo. He escrito 3 nuevos libros: Dios en la poesía religiosa española, Don Quijote de la Mancha, toda su historia de Don Quijote y luego toda la obra de Cervantes. He estado sentado en la mesa escribiendo. Digo que el tema se impone. Voy a hablar de por qué sufren los creyentes. No digo los cristianos, digo los creyentes. ¿Por qué sufren? He encontrado en mi biblioteca, que estoy deshaciendo, una pequeña novela escrita en francés que yo tenía como olvidada. La novela se llama Monsieur le Pasteur, el señor pastor. Es la historia de un pastor prácticamente ya anciano que había estado sirviendo fielmente a Dios y a la Iglesia durante toda su vida. Este hombre, anciano ya, es atacado por un fuerte cáncer. Un cáncer que le hacía sufrir tremendamente. Y en un momento de su dolor le dice a Dios: Señor, mátame o quítame el sufrimiento. Y el pastor cree oír una voz que le contesta: el sufrimiento no te lo mando yo. Sufrimos, pero nunca el sufrimiento puede ser atribuible a Dios. Shakespeare decía que la historia del mundo es la historia del sufrimiento. Nacer ya es sufrir. Vivir es sufrir. Envejecer es sufrir. Morir es sufrir. Malograr las cosas que queremos es sufrir. Perder los seres que amamos es sufrir. Vivir atados a personas y a cosas que no amamos es sufrir. El sufrimiento no es más que la consecuencia de estar vivos. Hay sufrimiento en la vida, no hay sufrimiento en el cementerio. Sufrimos porque estamos vivos y el sufrimiento es universal. A veces el sufriente dice: ¿por qué sufro yo? No solamente tú, no solamente yo. El sufrimiento es tan universal como el sol, tan universal como la luna, tan universal como las estrellas. La pregunta antigua es: ¿por qué sufren los creyentes? ¿Eran creyentes Adán y Eva? ¿Eran ateos? ¿Eran creyentes? Tenían a Dios con ellos. Y sin embargo, Dios decreta un sufrimiento determinado para Adán
que labraría la tierra, y otro sufrimiento para Eva, que daría con dolor el parto de sus hijos. Es decir, que usted abre la Biblia por el primer capítulo y ya se encuentra con el sufrimiento. No es nada nuevo. Vivir es sufrir. Aquí tenemos el sufrimiento del rey David. ¿Quién era David? ¿Pueden imaginar a este hombre sufriendo? Yo no puedo concebirlo, porque cuando lo eligen para suceder a Saúl, Dios dice a Samuel: he elegido a un varón conforme a mi corazón. ¿Acaso el corazón de Dios sufre? En cierto modo sí, por todos nosotros. Pero el hecho de que diga he elegido a un varón conforme a mi corazón, se podría entender de que no le permitiría sufrir. ¿Y de qué manera sufrió David? Desde el principio de su ministerio, David dice: me he consumido. Escuche, sé que usted está atento, pero son textos de la Biblia que he escrito en estos papeles para usted. David dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Puede imaginar un sufrimiento como el de David? ¿Puedes pensar que Dios dijera de David: este es un hombre conforme a mi corazón? Señor, David pudo haberle dicho a Dios: Señor, seré conforme a tu corazón, pero no me has evitado el sufrimiento, porque el sufrimiento no viene de él. Estaba consumido a fuerza de gemir. Por las noches lloraba tanto que inundaba la cama de lágrimas. Tenía los ojos gastados de tanto sufrir. Los enemigos le angustiaban tanto que el sufrimiento había envejecido hasta la mirada. ¿Puede uno imaginarse a David sufriendo de esta manera? Todos los que estamos aquí sufrimos. Usted sufre por una razón o por otra. Puede que sean también sufrimientos físicos, como la gran Teresa Puche y tantos otros. Puede que sean sufrimientos físicos, pueden ser sufrimientos morales, pueden ser sufrimientos espirituales, pero estos sufrimientos no se lo manda a usted Dios, en absoluto. David había sido elegido conforme al corazón de Dios y sin embargo era un hombre que sufría. Pero yo he perdido fuerzas y peso. No me digan que estoy más delgado porque he perdido 14 kilos. Si se me nota o no, no lo sé, pero la báscula está ahí. 14 kilos. Todos sufrimos por una razón o por otra. Y hablando de sufrimientos, ¿usted cree que puedo olvidar a Job? Job es el hombre central de la Biblia en torno al tema del sufrimiento. Siempre que se habla de los creyentes que sufren, se pone como testigo a Job. Todo el libro de Job gira en torno a esta pregunta, a la pregunta que yo le hice a usted al principio. ¿Por qué sufren los justos? Teniendo en cuenta que los justos somos los que hemos alcanzado justicia por la sangre de Cristo. ¿Por qué sufrimos los creyentes? ¿Por qué sufren los justos? Si existe un Dios amoroso, que existe,
¿Por qué han de sufrir los que creen en Él? Si existe un Dios todopoderoso, ¿por qué no evita el sufrimiento de sus hijos? Si existe un Dios sabio, ¿por qué no previene y anula todos los motivos del sufrimiento? ¿Sabe usted por qué no? Porque el sufrimiento no depende de Él. Cuando usted sufre, no le diga nunca a Dios, porque estará traspasando los cánones de la Biblia. No le diga a Dios, ¿por qué permites que yo sufra? Nunca. Si alguna vez se le ha ocurrido decir esto a Dios, ¿por qué permites que yo sufra? Y Dios pudiera contestarle, Dios le diría, yo no lo permito. El sufrimiento no te lo mando yo. El sufrimiento no tiene nada que ver conmigo. Desde el principio de mi enfermedad, de hace unos 5 o 6 meses, y he estado 2 veces en el hospital, lo he pasado muy mal, he sabido y he tenido en cuenta esta gran verdad, que el sufrimiento nunca viene de Dios. ¿Por qué sufrimos? Repito, sufrimos porque estamos vivos. En los cementerios no hay sufrimientos. En la vida sí. Y aquí tenemos el caso de Job. Dice la Biblia, porque algunos comentaristas de la Biblia, imbéciles, se han atrevido a decir que Job no fue un hombre, que Job fue un símbolo que puso la Biblia. La Biblia dice que Job fue un hombre. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Luego el hombre ya está identificado. Un hombre llamado Job. El nombre de Job no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia, pero abunda en su libro. El hecho de indicar el lugar de donde provenía ya está dando a entender que Job era un personaje real, no era un personaje simbólico ni fingido. Hubo en tierra de Uz un varón, es decir, hubo un hombre. Donde haya un hombre y una mujer, está en el dolor y el sufrimiento. Esto es inevitable, porque el sufrimiento es la ley de hierro que tenemos en la vida. Y Job era un hombre creyente. Usted es creyente, lo es. Y sin embargo sufre, ha sufrido, posiblemente dolores físicos. Yo no sé si es peor el dolor físico que el dolor moral. Si un periodista me preguntara, Juan Antonio, ¿qué crees? ¿Que el dolor físico es superior al moral o el moral superior al físico? Yo le contestaría a este periodista, es más doloroso el dolor moral que el dolor físico. Porque el dolor físico afecta nada más que al cuerpo. El dolor moral afecta al interior de la persona humana, al interior de uno mismo, afecta al alma, afecta al espíritu, afecta a la vida. El dolor físico puede ser curado, el dolor moral difícilmente tiene curación. Era un hombre justo, un hombre creyente, hasta tal punto que dice la Biblia, escuche, era este hombre perfecto. ¿Hay algún hombre perfecto? Job lo era. Era un hombre perfecto y justo. El Nuevo Testamento diría a través de Pablo, no hay justo ni aun uno. Aquí de Job se dice, era perfecto y justo, más respetuoso de Dios,
y apartado del mal. Dígame usted si se puede decir algo más y mejor de un ser humano. Era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre de esta integridad puede sufrir físicamente. ¿Podía permitir Dios, si es que el sufrimiento es atribuible a Dios, que sufriera? Y en un diálogo misterioso entre Dios y el diablo, que nunca he entendido, pero que está en la Biblia y lo respeto, Dios le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que lo que Job dice de sí mismo, que había sido justo, perfecto, temeroso de Dios, el mismo Dios lo convalida. Le da la razón en este diálogo misterioso con Satanás. Sin embargo, escuche usted, por favor, lo que decía Job. Le repito, lo que decía este hombre creyente, justo, perfecto y temeroso de Dios, decía esto: mis pies han seguido sus pisadas. Él sabía que seguía a Dios. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí se ve la grandeza espiritual del personaje Job. Un hombre entregado completamente a Dios. Usted sufre, todos sufrimos, todos. Pero el sufrimiento no lo manda Dios. Podrá usted decir: pero yo creo en Él, ¿por qué no me lo evita? ¿Cree usted en Él más de lo que creía Job? ¿Es usted tan perfecto como lo era Job? ¿Es usted tan justo como lo era Job? ¿Es usted tan temeroso de Dios como lo era Job? Y Job sufría. ¿Y usted por qué no? No le pida a Dios que le quite el sufrimiento. No se lo pida. Si quiere orar en el sufrimiento, dígale como la oración de Jesús en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí este vaso. Si es posible, habita mi dolor. Si es posible, alivia mi sufrimiento. Pero nunca quítame el sufrimiento, porque el sufrimiento no lo manda Él. Y el de Job era tan fuerte. ¿Quiere usted saber cómo sufría Job? Se lo voy a decir porque para eso he venido. Para eso estoy aquí, para comunicarle estos pensamientos. Job dice: si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, le dice a Dios. Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura. Que se levante contra mí para testificar en mi rostro mis enemigos. El furor de Dios me despedazó y me ha sido contrario. Crujió mis dientes contra mí agudizó sus ojos mi enemigo principal. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Dios ha quebrantado mis huesos. Cual cilicio sobre mi piel me ha puesto y a punto de convertirme en cabeza de polvo. Igual que Job, le puede pasar a usted, a mí, a todos los creyentes.
Job creía que los sufrimientos suyos partían de él, partían de Dios. Y Dios en los últimos capítulos del libro le demuestra que no era él el causante del sufrimiento. Voy a repetir la idea por enésima vez. Si usted sufre en su cuerpo, si sufre, no lo atribuye a Dios. Nunca. Dios le ama demasiado como para enviarle el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos porque somos personas que vivimos en la tierra. Aquí tenemos que meter a Pablo. Yo no puedo hacerlo en toda su extensión, pero dos ideas importantes que nos da el apóstol Pablo. Somos hijos de Adán, descendemos de Adán, y Adán era el hombre terreno. Hemos sido justificados por Cristo. Cristo es el hombre espiritual. Y dice Pablo, igual que tenemos la imagen del terreno, tenemos también la imagen del celestial y del espiritual. Pero ¿qué imagen tenemos aquí? ¿Qué significa terreno? Estar en la tierra. Aquí tenemos la imagen de Adán. Y la imagen de Adán era la imagen del dolor, la imagen del sufrimiento, la imagen del quebrantamiento de las leyes divinas. Tenemos también la imagen del celestial, pero hermanos, la imagen del celestial no la tenemos ahora. La tenemos el día que abandonemos la tierra y nos vayamos con el Señor. La imagen del celestial la tendremos allá arriba. La única imagen del celestial que tenemos aquí en la tierra es que hemos sido salvados por su gracia a través del bautismo por inmersión. Pero aquí en la tierra, usted y yo y todos nosotros tenemos la imagen del terreno. Por esto sufrimos, porque tenemos la imagen del terreno, y la imagen del terreno es la imagen del sufrimiento. Los sufrimientos y los dolores morales son consecuencias a veces de la maldad humana. Pero si le vale de algo, voy a concluir diciéndole que todos los hombres grandes de la Biblia sufrieron. Sufrió Abraham, sufrió Isaac, sufrió Jacob, sufrió José, sufrió Moisés, sufrió David, sufrió Job, sufrieron los profetas, sufrió Pablo, sufrió Timoteo, sufrió Erastro, sufrió Concha, sufre la esposa de Cisniega. Sufrimos porque tenemos la imagen del terreno. La imagen del celestial la tendremos cuando estemos con los celestiales. Este es el tema, por qué sufren los creyentes. Pero, dice el autor de la epístola a los Hebreos, que no se ha de saber todavía la gloria que nos espera. La gloria que nos espera será infinitamente superior al sufrimiento que pasemos en los años que llevemos en la tierra. Que Dios les bendiga. Amén.